Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Marcela Mendoza y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, queremos darles una cordial bienvenida a esta capacitación que hemos preparado especialmente para todos ustedes, nuestros empresarios, que son nuestra razón de ser. Desde la Cámara de Comercio de Barranquilla queremos seguirlos acompañando en la reactivación de sus negocios a través de nuestro plan Reactiva, con soluciones financieras de conocimiento e información que son desarrolladas pensando en sus necesidades. Y desde la comodidad de su hogar, entrando a nuestra o de su oficina, entrando a nuestra página web www.camaravac.org.co, pueden hacer todos sus trámites registrales. Pueden hacer la renovación de su matrícula en línea, radicación de documentos y compra de certificados. Cuando ustedes realizan un trámite, a vuelta de correo, uno de nuestros asesores les responderá, ya sea para hacer alguna observación de su documento en trámite o para hacer la cancelación. Queremos invitarlos a que ingresen, a que agreguen sus contactos de WhatsApp a Gaby, nuestra asistente virtual. Por medio de Gaby también podemos hacer compra de certificados. Hoy nos está acompañando Andrea Valiente, profesional de la Cámara de Comercio de Barranquilla, quien nos trae una información importante para todos. Adelante, Andrea. Buenos días a todos los asistentes a este webinar. Les quería venir a contar sobre la rueda financiera virtual que estamos organizando desde la Cámara de Comercio, que tiene como objetivo acercar a los empresarios a las diferentes entidades financieras que les puedan brindar asesoría y además informarles de los diferentes productos que tienen a disposición de los empresarios. Además, durante esta rueda podrán conocer sobre la línea de Atlántico Responde, diseñada para ayudar a la reactivación económica de los empresarios del Departamento del Atlántico y de la Ciudad de Barranquilla. Las inscripciones para la rueda financiera cierran el día de hoy y esperemos que todos se puedan vincular. Muchísimas gracias, Andrea. Y queremos presentarle qué son nuestras sociedades de beneficio o interés colectivo o sociedades BIC, que son aquellas empresas colombianas configuradas como sociedades de naturaleza comercial que voluntariamente se proponen combinar las ventajas de su actividad comercial y económica con acciones concretas para propender por el bienestar de sus trabajadores, aportar a la equidad social del país y contribuir con la protección del medio ambiente. Es una sociedad que decide convertirse en BIC, crea o redefine su modelo de negocio con un propósito triple: crear valor económico, social y ambiental. Si necesita más información cómo adquirir su condición de empresa BIC, por favor contactar a María Carolina Martín Leyes en la Cámara de Comercio de Barranquilla. Queremos agradecer a nuestras entidades aliadas y en especial a la Corporación Empresarial del Oriente por permitir tener estos espacios de formación y llevarlos a nuestros empresarios. Y hoy estaremos hablando sobre los métodos para establecer el contexto de riesgos de la organización Garantía para la toma de decisiones eficaces según la norma ISO 31000 del 2018. Hoy nos están acompañando el doctor Efraín Cepeda, quien es el director ejecutivo de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, y nuestro conferencista invitado, el señor Luis Guillermo Barreto. Si ustedes tienen preguntas o inquietudes, por favor escríbalas en el buzón de preguntas y respuestas. Al final de la intervención del doctor Barreto estaremos dando un espacio para responder todas las inquietudes que se generen. Queremos darles una cordial bienvenida nuevamente a todos nuestros empresarios y a continuación invitamos al doctor Efraín Cepeda. Adelante. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todos los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy. Reciban un especial y caluroso saludo en nombre de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, que se ha unido a esta iniciativa gremial de llevar espacios de contenido valioso para nuestros empresarios, aunando esfuerzos y optimizando recursos. La Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, para los que no nos conocen, es un gremio territorial y multisectorial que cuenta con 34 afiliados. Somos territoriales porque agrupamos a las empresas que se encuentran ubicadas en el oriente del departamento. La mayor cantidad de nuestros afiliados se encuentra localizados en el área metropolitana de Barranquilla, en los municipios de Soledad, Malambo, Galapa principalmente, donde se encuentran ubicados la mayor parte de nuestros asociados. Y somos multisectoriales porque nuestros afiliados pertenecen a distintos sectores de la economía. Tenemos afiliados de los sectores como metal mecánico, logístico, alimentos y bebidas, papel y cartón, academia, servicios, etcétera, muchos otros sectores. Desde el aseo trabajamos en pro de los intereses de nuestros afiliados que se alinean totalmente con los intereses de nuestra comunidad, trabajando también en temas ambientales y sociales.
En esta oportunidad nos vinculamos para ofrecer no solo a nuestros afiliados, sino a todo el sector empresarial del departamento esta charla, métodos para establecer el contexto de riesgos en la organización, garantía para tomar decisiones eficaces, según la norma ISO 31000 de 2018. Para ello nos acompaña hoy el doctor Luis Guillermo Barreto Botero. En la actualidad, Luis Guillermo Barreto se desempeña como CEO LATAM de la compañía Huella Logística. Es el presidente ejecutivo de FENIX, que es la Federación Internacional de Consultores en Confiabilidad en la cadena de suministro. Luis Guillermo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, es experto en implementación de estándares internacionales de calidad, seguridad, control y continuidad de los negocios en entidades orientadas a la cadena logística de distribución. Es experto en capacitación y mantenimiento de sistemas de calidad ISO 9001 de 2015, ISO 45001, ISO 14001, operador económico autorizado. Luis Guillermo Barreto es autor de las siguientes publicaciones, además: El transporte de carga por carretera en Colombia y retos y desafíos en un mundo globalizado, ambos de 2009, y en 2011 la siguiente publicación, Preparados para la seguridad logística. También es auditor internacional desde el año 2007 en la categoría Máster de Sistemas de Seguridad y Control BASC con el WBO y formador de formadores para también WBO. Y es también auditor internacional en continuidad de negocios bajo la norma ISO 22301 de 2019 con ICIT. Agradecemos al doctor Barreto su generosidad al dictar esta charla y poner su conocimiento al servicio de los empresarios del Atlántico. Bienvenido, doctor Barreto. Nuevamente, porque ya nos había acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, mi doctor Efraín. Un gusto volver a saludar a todos. Bienvenidos a esta actividad de entrenamiento y capacitación. Estaremos por una hora mencionando este importante aspecto que tenemos para el día de hoy en lo relacionado a cómo se establece el contexto en la gestión de riesgos en su organización. Nos hemos trazado, como instructor, me he trazado un objetivo principal, y entre este objetivo, pues, es que podamos ver algunos elementos teóricos para comprender el contexto, para qué sirve ese análisis de contexto y cómo lograr un buen análisis del mismo. En el momento que el instructor lo mencione, entonces, a través de Marcela, podemos escriben las preguntas y, si es posible, en algún momento abriremos el micrófono para que compartamos este espacio. Bienvenidos a disfrutar este escenario de entrenamiento y formación. Vamos a iniciar pues hablando de las normas internacionales, y dentro de todas estas normas internacionales pues ha venido generándose lo que se llaman estructuras de alto nivel. Cada una de ellas, la norma ISO 9001, la norma ISO 14000, que tiene que ver con la parte ambiental, la norma 45000, la 37000 de corrupción y soborno, la 22301 de continuidad de negocio. Todas estas normas pues traen una estructura que se llaman estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel, para los que ya conocen un poco al respecto de esto, quiere decir que todas las normas tienen la misma estructura, 10 capítulos, y dentro de esos capítulos pues hay un capítulo muy importante que se llama contexto de la organización. Los expertos de la ISO, recordemos un poco que la ISO está en 172 países, Colombia está representada a través de ICONTEC, y dentro de estas estructuras de alto nivel ellos han decidido que haya el mismo lenguaje en todas las normas. Así que si usted quiere saber una norma de las que usted esté trabajando es de alto nivel, pues debe tener la estructura que tiene allí en pantalla. Así que muy importante para todo el auditorio que todas las normas pues van a hablar de este espacio, pero hay una diferencia en cada una de ellas. Cuando la norma ISO 9001 nos está hablando del tema del contexto, este contexto va orientado a la calidad. Es decir, si yo estuviera exportando, ya aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en el auditorio desde la República de Honduras. Muchas gracias por acompañarnos. Allí, la ISO 9001, si yo estuviera enviando una exportación de galletas a Tegucigalpa, a San Pedro Sula,
Esas galletas entonces tienen que mantener sus características de calidad, que estén crocantes y demás. Así que habrá unos aspectos en ese contexto que vamos a tenerlos en cuenta. A 14.001, esas mismas galletas, y hay vertiente de líquidos en la fabricación y demás, ¿cómo sería nuestro espacio del impacto que podríamos relacionar al respecto de esto? Hay un contexto importante que también hay que validar. También, por otra parte, la 45.000, esas mismas galletas, si un montacarguista generó un accidente en el momento de que los estaban cargando, pues también hay un contexto relacionado allí muy importante. La 37.000, hablamos de corrupción y soborno, pues también es necesario allí ver el contexto de que nuestras naciones, en este caso, pues tienen varios aspectos relacionados a esto, cómo está ese contexto. La 22.301, los que no lo conocen, pues tiene que ver con la interrupción. Cuando se interrumpe un servicio, en este caso se calcula unos tiempos de volver a estar activo. Todas estas normas y muchas más hacen referencia a este término del contexto, el contexto. Pero pues tenemos que averiguar en medio de la audiencia, en todo lo que nos acompaña en el auditorio, ¿qué es eso del contexto? ¿Qué es eso del contexto? Discutamos un poco, anímese por favor, escriba ahí qué es el contexto, o si Marcela puede abrir el micrófono a unos 2 o 3, adelante. ¿Qué es eso del contexto? ¿Qué es eso del contexto? Ya que las normas internacionales lo mencionan, ya que está escrito en varios lados, adelante, adelante. Micrófono abierto o escriba, escriba. ¿Qué es el contexto? Anímese, anímese. ¿Qué es el contexto? 2 o 3 personas que nos puedan apoyar. Tenemos Adelante, Marcela. la señora María Elena. Vamos a ver. Adelante, la señora María Elena. Bueno, nos están escribiendo, nos dice, es el entorno. Creo que tengo como retorno en lo que estoy diciendo. No, te escucho bien. Adelante. Conjunto de circunstancias que rodean una situación y las cuales no se pueden comprender correctamente. Ok, muy bien. El entorno ¿Alguien más? interno y externo que puede afectar positiva o negativamente. Están escribiendo muy rápido ahora. Son todos los factores que influyen directamente o indirectamente en el cumplimiento de los objetivos. Bien, los factores que pueden impactar positivo o negativamente los objetivos. Recordemos que tomando esa definición, en este caso puntual, riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos. ¿Qué más tienes allí, Marcela? Otras dos que puedas leer. Requisitos de las partes interesadas, internas y externas. Requisitos de las partes interesadas. ¿Algo más? Cuestiones internas y externas que pueden impactar en los objetivos estratégicos y a la planificación del sistema de gestión de seguridad. Bueno, creo que hay un transversal, gracias Marcela, para la mayoría al respecto de cuestiones, aspectos, factores y demás condiciones. Pues vamos a hacer una simulación, usted que me está siguiendo, vamos a suponer de que en la República de Ecuador, no tenemos en este momento ningún ecuatoriano, pero que la empresa Mirux International, orientada a productos de panadería y confitería en 14 países del mundo, desea abrir una nueva sede en la República de Ecuador, en un sector ubicado a 23 kilómetros de Guayaquil, zona rural. El gerente espera eso. Entonces, pues usted ha sido comisionado para ir a esa región y entregar un informe para definir la viabilidad de la apertura. ¿Cómo sería la agenda de revisión? Pensándolo, ¿cómo sería esa agenda de revisión? Si alguno en el auditorio pues conoce Guayaquil, pues va a ser muy fácil llegar a determinar esa agenda. Pero dentro de esa agenda estoy seguro que el auditorio está pensando que vamos a tener que revisar aspectos legales, como ya lo dijeron, cómo serán las leyes que haya en Ecuador para que esta fábrica de productos de confitería y panadería pueda abrir y pueda operar. También tendríamos que mirar qué otros aspectos, anímese a escribir allí, qué otros aspectos tendríamos que tener en cuenta allá para cumplir este sueño que espera el gerente de Mixurix International. ¿Qué otros aspectos? Ya hablamos de aspectos legales. ¿Qué otra cosa tendríamos que estudiar? ¿Qué otras cosas estarían en esa agenda de revisión? Marcela, si ya alguien escribió, adelante, vaya leyendo lo que van escribiendo.
aspectos demográficos, la comunidad, económicos. Detente entonces un poco, obviamente, aspectos demográficos, su ubicación, la población. Obviamente la población, estábamos viendo en la reunión pasada, pues el tema cultural es bastante importante porque vamos a revisar esos elementos. Puede ser, si fuera una zona costera, de pronto va a ser muy difícil que las personas se disciplinen a poder trabajar. ¿Qué más? ¿Qué más te escribieron, Marcela? La comunidad. La comunidad, Económicos. los aspectos económicos y demás. Vamos entonces a evaluar todas estas condiciones. Bueno, ¿y cómo lo haríamos para poder conocer un poco sobre esa región? Pues algunos dirían, bueno, vamos a hacer una visita por internet, vamos a empezar a revisar las páginas del gobierno, vamos a empezar a validar varios aspectos para poder ser concluyentes de eso que no conocemos. Muy importante, yo he traído este escenario de otra nación, porque muchas veces cuando estamos acá en nuestra propia nación, nos es más dificultoso poder empezar a determinar esos aspectos que podrían rodear la gestión, en este caso, en la búsqueda de estos objetivos. Entonces, en esa agenda, pues yo pensaría que habrá que tener una reunión con las autoridades locales también, cómo están los índices de delincuencia, cómo están los temas. Seguramente nos vamos a llenar de mucha información y tendremos que empezar a depurar algunos elementos que se dan allí. ¿Qué propone la norma ISO 31000 con respecto a este tema del contexto? Entonces, atento el auditorio. Ahora le estaba hablando que las normas ISO hablan de un capítulo del contexto y puntualmente en esas normas, pues hay una norma de referencia que será un marco, la 31000. Recordemos que esta es del 2018, no es certificable, pero es una norma que nos va a estructurar, nos va a permitir estructurar los riesgos. La norma ISO 31000 pues nos hace referencia a que este gráfico, algunos ya lo han visto, tenemos nuestra empresa y esta empresa, entonces, así como está ese faro, es necesario empezar a mirar, si esta fuera la compañía Mitsuri que estábamos hablando ahorita de productos de panadería, hay que empezar a mirar todos esos elementos que podrían afectar esa seguridad de la organización, temas demográficos, como lo escribieron, temas legales, temas sociales, temas culturales. Bueno, entre muchos aspectos habría que tenerlos en cuenta. La norma ISO 31000 pues menciona en su literatura que eso se llama el contexto externo. Varios de los que escribieron allí hablaron de factores externos. Estos factores externos aquí están documentados, el entorno legal, competitivo, de mercado, cultural y demás. Adentro, la planta Matsuri, pues obviamente hay un contexto interno. Entonces, vamos a ir mencionando para el auditorio que hay dos fases importantes que son el contexto externo y el contexto interno. Nuestros gerentes pueden dar palos de ciego si no identifican bien ese contexto externo. Yo a veces lo grafico como si fuera un buque que va en medio del océano y que hay varias condiciones que van a alterar ese barco, aunque sea muy robusto, van a haber situaciones que nos van a afectar en ese entorno. Entonces, primera conclusión, ese contexto, como lo dijeron la mayoría, está compuesto de dos espacios, contexto externo y contexto interno. Bien, en los procesos de planeación estratégica, aquí me voy a ahondar un poco en la norma ISO 9001. Al respecto de la norma ISO 9001 en su versión 2015, la voy a tomar esta como eje principal. En el numeral 4.1 tiene un consulado, unos numerales, ya vimos hace un rato que son 10 capítulos, desde el 4 empiezan los requisitos. Utiliza un término muy importante, comprensión de la organización y su contexto, comprensión. ¿Cómo comprender cómo funciona la panadería y confitería Matsuri? Habría que entrarla a detallar. Y también hay unos aspectos, otro término que uno que utiliza allí es comprensión de las necesidades y expectativas. Comprensión. Ayúdeme alguno del auditorio, escríbale a Marcela, ¿cuál sería un sinónimo de comprensión? Un sinónimo de comprensión. ¿Qué sería? O Marcela, ayúdame tú, ¿qué es un sinónimo de comprensión? Adelante, ¿qué le escribieron? ¿Qué dijo el auditorio? Señora. Conocer, muy bien. Análisis, entender. Entender. Vamos a irnos con esa. Entender la organización. Entonces, muchas veces, pues la empresa que usted lidera, los que son
gerentes que están conmigo, con todo el auditorio acá, y gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación de poder llegar a usted, entender la organización, entender las necesidades y expectativas, y obviamente todo este contexto, escúcheme muy concentrado, va relacionado a la planeación estratégica de ese negocio, a la planeación estratégica, y pues hay unos elementos de salida, es la plataforma estratégica, algunos elementos de la planeación, no son todos los que están ahí, una misión, ¿para qué estoy yo orientado? La visión, que es lo que se espera, para lo que el ejemplo que está dando ya está en 14 naciones, esperarían estar en más, cuáles son sus objetivos estratégicos, sus políticas de seguridad integral, sus objetivos, y algo muy importante, los riesgos y oportunidades. La ISO 9001, en el capítulo del numeral 6.1, habla de esto, riesgos y oportunidades, y también pues nos menciona cómo vamos a tratar esas situaciones que se nos pudiesen presentar. Importante para el auditorio que en ese contexto hay 3 escenarios muy importantes. Está el contexto estratégico, el contexto táctico y el contexto operativo. En este estratégico, pues está a nivel nacional e internacional, cuáles son las tendencias, cuáles son los procesos. A nivel táctico, los datos de factores que nos vinculan con la competencia, los programas, los proyectos. A nivel operativo, pues la problemática y soluciones a corto y mediano plazo. Bien. Muy importante para el auditorio que definamos el contexto con la definición filosófica. Esta diapositiva que vamos a ver aquí en pantalla es mi señor padre, Evaristo Barreto. Me ha entrenado en varias cosas de sistemas de gestión. Y el universo, escuche, el universo está compuesto por algo, y ese algo, aquí hay algo. Aquí frente a su pantalla está una computadora donde usted está viendo mi rostro. Ahí frente a usted, pues hay varias cosas, seguramente ventanas, archivadores, depende de donde usted esté en este momento. Y aquí también pasa algo. ¿Qué pasa en este momento? Estamos en un webinar conectados alrededor, veía yo ahorita, de 177 personas conectados en este mismo momento, escuchando. Aquí pasa algo. Y estamos en la búsqueda de entender las metodologías del contexto de la gestión de riesgos para tomar decisiones acertadas. Aquí pasa algo. Aquí hay algo, pues hay cosas. Y aquí pasa algo, hay el evento. Es un evento que se cierra, Dios lo permite, a las 12:10, estaremos cerrando nuestra actividad. En ese aquí hay algo, hay materia, se puede tocar, se puede palpar. En el evento hay un devenir. En esa materia, pues está el arriba, el abajo, el adelante, el atrás suyo. Y en el evento, pues obviamente hay una hora, un antes, un después, un mañana. Y pues sin duda, las fechas de celebración, de cumpleaños y cosas como estas, pues están en el devenir. La sumatoria de estos dos elementos, pues se van a unir en dos espacios, que son el espacio y el tiempo. Y pues sin duda, esto sería el contexto desde ese desarrollo filosófico. El contexto está en un espacio y en un tiempo, y obviamente ese espacio tiene unas variaciones y ese tiempo también tiene algunas variaciones. Esa unión de ese contexto nos lleva a una esencia. Cada negocio en particular, su negocio en particular, mi negocio en particular, tiene una esencia, y esa esencia está movida en ese espacio, en ese tiempo, y esa esencia pues nos lleva a una estructura. Nuestra empresa tiene una estructura interna en la cual tenemos áreas comerciales, financieras, diferentes áreas de esa estructura, un liderazgo, etcétera. Y esa estructura, pues sin duda todos estos elementos que he encerrado acá en este círculo color morado, pues son el espacio importante de la relación de ese contexto. Y pues esto nos lleva a un sistema. Nuestro cuerpo humano es un sistema que tiene elementos como tal en el espacio y en el tiempo, y hay una esencia fundamental en medio de esto. Esto sería entonces, para todo el auditorio, el concepto filosófico de lo que tiene que ver con el contexto. Marcela, creo que hay un par de preguntas allí. ¿Si hay preguntas o no hay preguntas? Básicamente están comentándonos sobre el retorno que tengo ahora mismo en mi computador. No sé. Okay. ¿Usted me está escuchando bien? Sí, yo lo escucho bien. Bien. Y vamos a ver ahora el contexto práctico. Entonces, pues ya hemos hablado en el auditorio
de que hay dos variables externas o factores externos e internos. Entonces, con respecto a el contexto externo, hay metodologías, y esas metodologías hay muchas, pero vamos a hablar principalmente hoy de esta que considero que es la más eficaz para lo que estamos hablando y que ha venido teniendo transformaciones. PEST, PESTE, PESTEL, PESTEL, PESTEL. Ahí hay varios en el auditorio que ya conocen esa metodología, que la conocen, y ya la vamos a revisar un poco de qué se trata. Si alguien se anima, escribe ahí, PESTEL, PESTEL, y quiere decir esto, esto, esto. También están las 5 fuerzas de Porter. Esta es una forma, también Porter, un autor importante, ha definido los elementos, entonces, para poder encontrar ese contexto externo de la organización. También hay un elemento muy conocido que es la matriz de perfil competitivo. En esta matriz, el MPC, matriz de perfil competitivo, está MEFE, matriz de evaluación de factores externos. También tenemos algo conocido también bastante, el DOFA. Recuerde que es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y también la matriz FOAR, que es muy similar un poco a la anterior. Fortalezas, oportunidades, aspiraciones, resultados. Esto es lo que hay actualmente en el mercado. Así que yo, como gerente de la organización, puedo tomar la decisión de utilizar cualquiera de estas metodologías. Vamos a revisar si alguien escribió allí qué es PESTEL. ¿Qué es PESTEL? Ayúdeme. Escriba qué es PESTEL, que esa no la definí. ¿Qué es PESTEL? ¿Qué es PESTEL? Ayúdeme, escriba. El análisis lo realiza al estudiar los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Muy bien. Nos está escribiendo Johnny Zambrano de la Policía Nacional Colombiana desde el Valle del Cauca. Muchas gracias, Johnny. Guillermo Rodríguez también nos habla de ese análisis político, económico, social, legal. Le faltó una allí, Guillermo. Entonces, para todo el auditorio, muy importante, cada letra pues tiene un norte muy importante. Guillermo Rodríguez del Ejército de la República de Colombia, Reserva Activa. Muchas gracias, Guillermo. También pues tenemos unas variables internas. Esas variables internas pues son la filosofía. Cada negocio, su negocio, tiene una filosofía y esa filosofía pues se ve en el hacer de la organización. Hay un tema, una cultura. Así como la Cámara de Comercio vimos la cultura, lo que se rodea allí, la empresa, su negocio, mi negocio, las alcaldías, las gobernaciones, los países tienen una cultura, unos valores y obviamente pues unos procesos. Estas son entonces el concepto práctico que podemos ver en esas dos herramientas, la parte externa y la parte interna. Todo esto, ¿dónde nos va a llevar? A unas partes interesadas, como lo mencionaba ahorita en el numeral 9242 del estándar de la ISO 9001, partes interesadas, y esto nos va a llevar entonces sin duda a unos requisitos, y esos requisitos pues también a un alcance, hasta dónde yo quiero como gerente de mi compañía cuando trace estas dos herramientas, cómo puedo llegar y hasta dónde voy a alcanzar. Y esto nos llamaríamos a un sistema de gestión integral. Aquí le hago una invitación importante. Si usted no tiene en este momento un sistema de gestión documentado o está informal, trate de llevarlo a un sistema que le permita empezar a monitorear todas estas variables en los aspectos a que haya lugar. Muy importante tener en cuenta eso. Bien, muchas gracias Miriam también por su comentario. Bien, y esto nos lleva a un modelo de negocio, Voy a ahondar en algunos elementos de la búsqueda de ese contexto y en esto puntualmente tengo 6 variables que están allí para el desarrollo de la empresa y su contexto. Una variable, el elemento humano. Recordemos que en la organización hay una chispa y la chispa son nosotros, las personas que hacemos posible la organización. Y pues obviamente hay empresarios, hay colaboradores y hay logros, las competencias. ¿Cómo están esas personas para que la maquinaria de mi organización funcione? Ese capital intelectual. Muchas veces nosotros como gerentes decimos, no, es que Julano no se puede ir porque hay un capital intelectual allí muy fuerte. Ese conocimiento de la organización. Por otra parte, los elementos tangibles, lo que puedo tocar, los equipos, los inventarios. Por otro lado, los elementos intangibles. Cada uno de nosotros en las empresas tiene elementos creativos, signos distintivos. Cuando hicimos nuestro diseño de nuestro logo, pues sin duda es el logo
tuvo una captura importante allí cuando lo estuvimos desarrollando. Nuestra marca, nuestro nombre. Cada empresario tiene allí una historia de cómo llegó a lograr ese intangible. Unos elementos funcionales, su operación, su lucro, su perspectiva financiera, sus márgenes de rentabilidad y demás. Unos elementos exógenos donde están las partes interesadas. Sin duda tenemos colaboradores, empresas que nos ayudan, clientes que nos ayudan a crecer, proveedores, está el Estado, la sociedad, entre otros. También los elementos aleatorios, donde aparecen los riesgos y las oportunidades. Y con esto, pues, reducir los efectos no deseados. Muy importante estos 6 elementos que debemos tener nosotros en esa visión permanente de la empresa y su contexto. Veamos un poco las 5 fuerzas de Porter. Estas 5 fuerzas de Porter entonces tienen un elemento muy importante, es nuestros proveedores que van a interactuar. Esos proveedores nos van a dar un poder de negociación. Si yo logro un poder de negociación importante con ellos, pues obviamente mi producto final va a tener al cliente al final, va a recibir esos beneficios. Unos productos sustitutos. Todas nuestras empresas pueden tener un producto sustituto. Entonces, piense usted en productos sustitutos que podrían tener allí el cambio o la rivalidad para la empresa, los compradores, ese poder de negociación. Por ejemplo, veamos los almacenes de cadena. En un almacén de cadena hoy el arroz está económico, pero está económico buscando de que todo el mundo merque allí. Las mamás, la mayoría de las veces compran el arroz allí, el jabón en el otro lado, porque conocen cuáles son esas situaciones a nivel de el poder de negociación. También lo concurrente a posibles amenazas de entrada. El conjunto de todo esto, pues, nos ayuda a identificar de manera apropiada el avance de mi negocio. Esta metodología es bien interesante para poder establecer ese contexto externo. A nivel de matriz de perfil competitivo que mencioné hace un rato, pues se utiliza esta matriz, es un cuadrito en Excel muy sencillo, donde yo tomo mi empresa y tomo 3 empresas. La competencia número 1, la competencia número 2 y la competencia número 3. Y establezco una tablita que ven al lado izquierdo, donde defino la ponderación y el valor. El valor 1, debilidad mayor, valor 2, debilidad menor, y así sucesivamente. Y verifico, para este caso tengo 8 factores. ¿Cuál es la participación del mercado? Entonces es importante, mi estimado gerente de compañía, que usted vea en ese mercado en donde usted está, cuál es su participación, su precio, cómo está el precio. Mi precio es acertado, mi precio está elevado. La posición financiera, acuérdese que usted, para poder mover su organización, pues la parte financiera es bien importante. La calidad de su producto. Recuerde que calidad es el grado de especificación con un requisito, el grado, de acuerdo a lo que dice la norma ISO 9001. La lealtad de sus clientes se mantienen o van de un lado para el otro solo cuando necesitan cierto servicio. La imagen de la marca, la localización de la planta y la innovación. Entonces aquí se hace una medición, se va calificando y vamos ponderando. En este caso, tengo un ejemplo acá de mi empresa, 2,3, y veo que mi competencia número 1 está en 2,60, 2,48 y 1,96. Esto pues requiere verificación, hay que conocer muy bien ese marco competitivo para yo poder saber si soy líder o no dentro del mercado donde esté interactuando. También pues acá le vamos a colocar un peso, una puntuación y vamos a mirar unos factores críticos, posibles alianzas con las empresas del sector, una calificación y voy dando una puntuación. Aquí voy a definir pues las posibilidades de oportunidades y amenazas. Voy a calificar acá las oportunidades en 1,65 y las amenazas en 2,52. Bien, este es otro de los elementos importantes para poder revisar. Si yo hago un buen análisis del contexto, quiero preguntarle al auditorio, si usted hace un buen análisis del contexto, ya estamos comprendiendo que hay que mirar espacios legales, políticos, culturales, que habría que entrar a mirar la competencia, que tengo que mirar cómo es las conductas de mi proveedor, cómo está funcionando el comprador, cómo está mi espacio financiero, mi precio, mi producto, etcétera. Me gustaría que me contaran allí, los que se animan a escribir, ¿qué gano yo haciendo un buen contexto? Escríbame unas 2, 3 ideas, yo las voy
aquí viendo, adelante. ¿Qué nos ganamos haciendo un buen análisis del contexto? Anímese a escribir, anímese, anímese. ¿Qué nos ganamos con un buen contexto? Con hacer un análisis del contexto. Bien, aquí me dice Hernán, me dice facilita la identificación de riesgos y oportunidades de negocio. Muchísimas gracias. Natalia nos dice, identifica los riesgos. Cumplir, Guillermo habla de cumplir los objetivos y crear y mantenerse vigente. Esa parte de vigencia en el tiempo, ¿no? Que, pasó, yo no sabía, no me había dado cuenta. Estefanía nos menciona hacer una correcta identificación de riesgos y oportunidades. María Elena, control de riesgo. Héctor, desde Honduras, un saludo para Héctor. Tener mayor visibilidad del entorno. Carmen nos menciona minimizar la incertidumbre. Qué importante lo que acaba de decir allí Carmen Elena. Y esa incertidumbre que podemos tener, eso que no podemos conocer, si hacemos un buen contexto, pues lo vamos a definir. Don Rommel, también desde Honduras, ser más competitivo. Sí, señor, porque me voy a conocer yo en detalle. Julio César nos dice, entonces, obtener una visión clara de mi negocio. Y por otra parte, identificar riesgos y oportunidades. Bien, muchas gracias por los que han venido participando. Una toma de decisiones acertada, sí, Mauricio, eso es bien importante. Vamos a lograr una muy buena toma de decisiones y pues fortalecer varias cosas de estas. Voy a contarle qué tengo yo acá. Vamos a ver si coincide con lo que usted acaba de mencionar. Entonces, pues, el análisis del contexto nos va a traer que vamos a conocer los problemas que se desconocían o se ignoraban. Aunque no sabíamos de la empresa, pues lo vamos a conocer. También identificar riesgos relevantes, ya lo dijeron varios de ustedes allí, riesgos relevantes, crear un impacto en beneficio real para la organización, cómo podemos ser diferentes, al respecto de esto. Filtrar información, escuche esta que es muy importante, filtrar información para la toma de decisiones, ya lo escribieron algunos de ustedes allí. Los datos se convierten en oportunidad de negocio. Los datos se convierten en oportunidad de negocio. También nos han escrito identificar riesgos para prevenir a futuro una decaída en mi negocio. Muy bien, porque estoy viendo las tendencias del mercado. Identificar las condiciones inseguras con alertas tempranas. Gracias, Octavio. Hoy Blanco, fortalecer la imagen de la empresa. Muy bien. Y así, muchas cosas más que usted está escribiendo son los elementos claves. Un buen contexto. Así que no podemos tener, si lo quiere asociar, el contexto es el nuevo nombre de la planeación estratégica. No lo vamos a tener en unos libros allá guardados, empolvados. A veces le pregunto al gerente, ¿usted sabe para dónde va? Y me dicen, sí, señor, ya le busco. Y buscan un texto. Esto lo hice en el año 2015. Contraté un experto. Y aquí está todas mis estrategias y mis documentos y mis elementos. Pero cuando uno pregunta, ¿y lo has actualizado? Ahí nos llega algo bien importante. Ese contexto requiere ser actualizado permanentemente. Logros de un buen contexto, pues una cultura y aspectos relevantes de la empresa. Me permite identificar impactos, riesgos de la empresa, políticos, económicos, tecnológicos, medioambientales, reputacionales. Un análisis de la cadena de valor desde el punto de vista de partes interesadas. Factores identificados que pueden pues afectar la rentabilidad. Esto, yo estoy utilizando un término en mi organización, esto se llama alivianar la barca. Con esta pandemia creo que la mayoría nos hemos dado cuenta de que hay cosas que se pueden alivianar y es por esto la rentabilidad se ve afectada porque muchas veces teníamos muchos funcionarios o el proceso. Hay algo importante que siempre estoy mencionando. Trabaje usted como gerente en 3 cosas: procesos, personas y obviamente producto. Determinar de la curva de valor y la competencia y obviamente conocer las tendencias y establecer las previsiones. Obviamente un mapa de posicionamiento en el mercado. Bien, uno de los métodos pues, que quiero profundizar con el auditorio un poco en esta mañana es el método PESTEL. Este método PESTEL ya el auditorio nos ayudó definiendo cada letra y pues tiene estos elementos: político, la letra P; económico, la letra E; social, la letra S; tecnológico, la letra T. En la metodología habla de PESTEL con E, environment, que es la parte ambiental, en este caso la letra A, y legal. Esto es la metodología PESTEL. Tiene estos aspectos, pero, profe, quiero conocer un poquito más
de qué se trata cada aspecto, cada aspecto. Entonces vamos a revisar ese elemento político. Todos estos factores tienen que ver cómo y en qué medida un gobierno interviene en la economía y pues determina varios aspectos a nivel de la industria. En este aspecto se incluye la política gubernamental, la estabilidad, la inestabilidad, la política, la corrupción, políticas de comercio exterior, política fiscal, la legislación laboral, la legislación medioambiental y las restricciones comerciales. Eso es bien importante. Además, el gobierno puede tener un impacto profundo en los sistemas educativos, la infraestructura, la regulación de la salud en su nación. Todos estos factores que deben tener en cuenta al evaluar el atractivo de su mercado potencial. Entonces, yo quisiera preguntarle al auditorio, si yo hago en este análisis de ese contexto político, ¿qué riesgos, ya que hablamos de ese riesgos, de oportunidades, hablemos de riesgos y oportunidades? Si hago este buen análisis, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, por estos días, estamos viendo muchas manifestaciones, muchas situaciones enfocadas especialmente a temas gubernamentales. ¿Y qué riesgos podría yo orientar allí? Adelante, anímese a escribir, yo los voy leyendo acá, lo voy leyendo, lo que usted vaya documentando. Una vez que haya hecho yo este análisis político, ¿qué riesgos puedo yo empezar a afrontar? Vandalismo, escribe Leonel, gracias Leonel, también del Ejército Colombiano. Gracias, vandalismo. ¿Qué más puedo identificar? Cambio continuo de liderazgo. Gracias, Ana. Don Robert Paul, de Honduras, cierre de carreteras, muy bien, por el tema político. Entonces, lo que nos está diciendo allí Paul, Robert Paul, es que pues, la delincuencia lo que va a hacer es unas protestas sociales, extorsión y demás. Es decir, corrupción, también nos escriben, el tema político siempre impacta la economía en temas de incertidumbre en toda temporada de campaña. Ya que hablaron de esa temporada de campaña, pues nuestro país, muy importante, está entrando en esa época de campaña y empiezan a haber varias condiciones que se empiezan a generar en ese entorno. Pérdidas, retrasos operacionales, orden público, lavado de activos. Escucha ese término allí, muy importante, lavado de activos. Las mismas políticas de Estado van a permitir ciertas condiciones. Decisiones no coherentes con la Constitución, cambios de normatividad, etcétera, etcétera. Delitos, también riesgos de inestabilidad económica, nos escribe Darwin. Gerson nos dice, hay mucha incertidumbre por la población política y demás, violación de los derechos humanos, terrorismo, impacto psicológico. Ahora bien, gracias por todos los que han escrito, Mauricio, Arnulfo, gracias. Y pues obviamente oportunidades de mejores candidatos también en esa parte política, poderlo ver. Ahora bien, si yo aquí tenemos personas de la República de Honduras y de la República de Colombia, pues sin duda, para conocer ese contexto, o el que estábamos viendo de Ecuador hace un rato, de Machuri, la panadería, pues sin duda, si voy a llegar allá, tengo que mirar cómo está esa nación, cómo están esos elementos. Ya lo dijimos que en la agenda, pues tendríamos que empezar a estudiar estos aspectos. Pero atento, salen riesgos y salen oportunidades de este elemento político. Muy importante, muy importante. Es más, cuando hay un país con algunos indicadores de esa inestabilidad, pues las inversiones como oportunidades, los inversionistas se van a ir de una nación. Bien. Veamos rápidamente los aspectos económicos. Los factores económicos son determinantes del desempeño de determinada economía. Los factores económicos incluyen crecimiento económico, los tipos de cambio, las tasas de inflación, las tasas de interés, la rentabilidad disponible de los consumidores, las tasas de desempleo. Estos factores pueden tener un impacto directo e indirecto a largo plazo en nuestra organización, ya que afectan el poder adquisitivo de los consumidores. Puede que el consumidor diga, no lo puedo comprar, no tengo cómo comprarlo. La demanda, la oferta. En consecuencia, también afecta la forma en que la empresa valore sus productos y servicios. Entonces, por ejemplo, a nivel de las economías hay un elemento que lo menciona el argumento, hamburguesómetro, donde en cada nación hay un valor de una hamburguesa. En las repúblicas como por ejemplo Salvador, una hamburguesa tiene un valor con todo su combo y demás, $12. En Colombia podemos conseguir un valor un poco diferente, tal vez en $8, la misma hamburguesa. Y esto nos va dando la definición de cómo está cada nación
en su aspecto económico. Ayúdeme también allí escribiendo qué riesgos, qué oportunidades aparecerían allí. Aquí dice Fernando Grisales, se basa con McDonald's, sí señor, el tema de las hamburguesas, los riesgos biológicos, nuevos escenarios que afectan a nivel mundial. Escríbame allí temas económicos, qué situación económica, hacia dónde va a ir esta situación, oferta y demanda, nos dice Jorge Casas, el riesgo de competencia desleal, sí señor, por tema de precios nos podría generar este tipo de situaciones. Bien, entre otros elementos. Esto nos puede generar pues inflaciones, daños a la economía, bueno, entre otros muchos aspectos. Un buen estudio de ese contexto pues nos va a llegar a determinar estos elementos que dan allí. Peleas de China y Estados Unidos, decadencia de la economía, dice Marilena Páez, sí señora, tiene toda la razón. Monopolios, sí señor, estos monopolios donde hay que luchar, como por ejemplo carteles que hemos visto de diferentes productos de la canasta familiar que van generando un impacto en diferentes situaciones. Riesgos de plagio de marca o de producto, sí, de acuerdo, muy bien, León, situaciones de estas. Bien, en la parte social, es otro elemento que es importante, ya lo dijeron, la parte demográfica. Esta dimensión del entorno general pues, representa las características demográficas, normas, costumbres, valores de la población que opera la organización. Esto incluye las tendencias de la población. Por ejemplo, en nuestra nación Colombia hay una marca social allí, desde este señor Escobar, donde enriquecerse podría ser muy fácil. Entonces tenemos un tema de cultura, la tasa de crecimiento, la distribución por edades, la distribución de ingresos, cómo están esos ingresos, las actitudes profesionales, el énfasis en seguridad, la conciencia sobre la salud, las actitudes del estilo de vida, las barreras culturales. Por ejemplo, nuestra nación Colombia es una nación muy latina, muy cercana al marco latino. Y si usted está ubicado en Honduras, son más americanizados, mucho más que nosotros. Estos factores son especialmente importantes para los especialistas en marketing, cuando se dirigen a ciertos clientes. Hay que mirar ese tema social, cómo está esa cultura, esos espacios que hay allí importantes en ese desarrollo. Además, también se dice algo sobre la mano de obra local y su disposición para trabajar en determinadas condiciones. Por ejemplo, en Costa Rica, la mayoría de la población en la parte de mano de obra proviene de Nicaragua. Es un aspecto social, cuando usted está estudiando esa nación, pues la va a poder determinar. Adelante, escríbame de este aspecto social que podríamos entrar a mirar. Es un pilar de la base del estudio de mercado, dice Julio César. ¿Qué más? De la parte social. Terrorismo cibernético, ahorita lo vemos en el aspecto tecnológico, la calidad del talento humano, y eso lo vemos. Hay naciones donde hay más desarrollo en la parte social, en ese aspecto del talento humano. Maras, aledañas al negocio. Esto es bien importante. Las maras, que no conoce ese término, es muy utilizado en la República de Honduras. Son grupos delincuenciales que van afectando los negocios a través de temas extorsivos. Es parte de la cultura. Cuando usted planea el negocio, pues lo tiene que tener allí. Comunidades alrededor de los negocios, ¿no? Tenemos una comunidad indígena, tenemos al edil de tal zona que en un momento dado nos va a avanzar y nos va a paralizar el negocio por alguna situación. El sabotaje, nos dice Gustavo Delgado. Lo que es la extorsión también por cuenta propia y demás, la inconformidad social. Ese espacio, quiero contarles que este elemento es uno de los más difíciles. Fíjense que Colombia inicia, ya llevamos 15 días de reactivación económica y en esos 15 días, pues fíjese lo que hemos tenido en nuestro espacio a nivel nacional, con la destrucción, con varias cosas sociales que usted conoce. Muy bien, por acá tenemos algo más que nos escribieron. Los procedimientos a seguir para negociar, mejorar en conjunto. Gracias, Ricardo. Oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien, muchísimas gracias. Veamos otro aspecto, el tecnológico. Estos factores pues, permiten ver la innovación en tecnología que pueden afectar las operaciones de la industria. Yo muchas veces en empresas he ido a evaluarlas y veo maquinarias muy viejas, obviamente funcionan, pero muy viejas en su forma, en su actuación, con altos consumos de energía y demás, y pues se refiere también a los incentivos tecnológicos. En días pasados hablamos de la tecnología naranja, la innovación que va generando el país o cada nación, y a nivel de innovación y actualización, actividades de investigación y desarrollo, lo que llama el ID. Estos factores, pues obviamente pueden influir en las decisiones de entrar o no
en determinadas industrias de lanzar o no determinados productos. También el tema tecnológico pues nos va a llevar a oportunidades y nos va a llevar a amenazas. Ayúdeme escribiendo algunas amenazas o oportunidades que se puedan dar en este espacio a nivel tecnológico. Adelante, ayúdeme. Se puede proyectar en la renovación de equipos, tecnología para mejorar la calidad de los productos, muy importante. Inclusive se habla, el Foro Económico Mundial habla que con este tema de pandemia, los países han empezado a buscar mayor tecnología, aunque esto trae una situación, es disminución de la fuerza laboral, También la inseguridad en los accesos de la información, gracias Natalia, ser obsoleto sin la tecnología apropiada, oportunidad de reducción de costos, secuestro de la información, de acuerdo, gracias León, los ciberataques, el ciberdelito, qué bueno, una charla de estos aspectos, la reducción de costos también, la no calidad, sino debido a la falla en algunos aspectos de producción. Muy bien, tenemos otro aspecto importante que es el ambiental, y en estos aspectos ambientales pues han pasado a primer plano en todas las comunidades de la Tierra por todo esto de la huella de carbono, entre otros, y sin embargo, en el tema de la pandemia, la comunidad internacional ha considerado que ya no estará en ese primer plano, primero nos vamos a ajustar a nivel interno, pero si yo en mi fábrica estoy entregando algunos productos como tal, al desagüe, cosas de estas, pues obviamente vamos a tener un impacto serio. Aquí van los impactos económicos, aspectos ambientales, el clima. Hemos visto, por ejemplo, en Colombia, la ciudad de Medellín, Bogotá, con algunas situaciones que van impactando todas estas situaciones. Además, la creciente conciencia sobre los posibles impactos del cambio climático. Esto nos ya está llevando a que las empresas busquen temas de responsabilidad social empresarial. Bien, los que me están ayudando allí, entonces miremos esa parte, la reducción del impacto ambiental por la producción de la empresa. Entonces, claro, hay que ser conscientes de esos riesgos que pueden ir allí. La contaminación del recurso hídrico, claro, muchas gracias Natalia. Wilkinson nos dice la mala reputación como empresas contaminantes, el cambio de la normatividad, la responsabilidad cultural. Lo importante es tener en cuenta en referencia a la parte ambiental, es como nos puede afectar nosotros, en cada uno de nosotros, la deficiencia de diagnósticos y demás. Aparece Guillermo, incluye el tema de corrupción, producción limpia, muy bueno el aspecto que menciona allí Edgar Ricardo, de la producción limpia. El sector minero está sufriendo crisis de precio del carbón, ya que los países están optando por invertir en esa energía limpia. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos los que han venido escribiendo. Si usted no ha escrito, anímese a escribir. Y viene finalmente el aspecto legal. Si bien estos factores pueden tener cierta superposición con los factores políticos, incluye las leyes más específicas. Cada negocio en particular tiene unas leyes específicas. Hoy soy transportador, las leyes relacionadas con el transporte. Si soy industria, pues están las leyes relacionadas con mi movimiento industrial. Si manejo alimentos, todo lo relacionado a estos aspectos. Y sin duda, también hay muchas amenazas y oportunidades allí. Hay leyes de protección al consumidor. Cada nación tenemos que tener claro que hay una situación específica. Por ejemplo, lo que vimos de Ecuador, en el escenario que construyó ahorita en su mente, pues bien importante tenerlo en cuenta. Si una organización pues comercializa a nivel mundial, esto se vuelve especialmente complicado, ya que cada país pues tiene un conjunto de normalización diferente. Además, debe estar al tanto de cualquier cambio potencial de legislación, entre otros. Vamos a ver qué nos documentaron por acá. Posible impacto en la reputación de la marca por los temas legales. Nos dice Edgar Alvarado, las leyes que exigen la responsabilidad en el impacto ambiental, permisos requeridos. Muy bien, muy importante todos estos elementos que estamos hablando. Bien, hemos adelantado entonces un repaso, o hemos ahondado un poco de qué es esta metodología PESTEL en esos elementos políticos, económicos, sociales y demás, y pues poder tener la certeza de que se requiere para que nuestro negocio opere de manera acertada. Pero yo estoy seguro que está entrando una pregunta aquí para el auditorio, nos ha escrito Edgar, ¿se puede preparar mejor la defensa ante las demandas por tema legal que afecta a la empresa en un momento crucial? Leonel nos habla que esto nos llevaría a temas de seguros. Bien, yo estoy seguro que también por otro lado está haciéndose una pregunta al auditorio, wow,
hacer todo esto del PESTEL, pues entonces es bastante complejo. Ya lo ha dicho Guillermo, es una planeación de mi negocio desde afuera, cómo estoy, para que mi producto pues pueda tener su impacto, pueda entrar dentro de todas las condiciones y demás. Y pues tendríamos en esa parte de las pólizas la transferencia del riesgo. Esto nos lleva obviamente a que hay oportunidades, muchas oportunidades, muchas oportunidades. Sin tener temas políticos ahora, solo recuerde como antes de nuestro actual presidente, hablo de Colombia, eh, había una pugna entre quién iba a ser el presidente y los empresarios estaban viendo esto y estaban diciendo, aquí puede haber unas amenazas o puede haber unas oportunidades. Muchos dijeron, si este A gana, entonces pues nos retiramos de la nación. Si gana el B, hay unas oportunidades. Me quedo en su nación, me quedo en su nación. Así que todo este contexto que estamos hablando nos lleva a oportunidades y sin duda también a amenazas. Nos lleva a amenazas, como tenemos esta chiquilla en medio de esta boca del cocodrilo, donde esos dientes, aquí el peligro más grande, la amenaza, es que esta niña cierre la jeta, nos triture, nos puede triturar un aspecto legal, nos puede triturar un aspecto social, nos puede triturar un aspecto económico, nos puede triturar cualquiera de todos estos. PESTEL es una metodología que direcciona a la inversión, a ver la realidad en dónde se hará la inversión. Gracias, Edgar Ricardo. Entonces, pues vamos a ver oportunidades y amenazas, y esas oportunidades y amenazas, pues muy importante, aquí surge esa pregunta, venga, ¿y cómo hago yo solito? Le pedimos apoyo a la Cámara de Comercio, ¿a quién le pedimos apoyo para poder ver cómo está este entorno cambiante? Le quiero contar que pues ya sabemos que hay muchos riesgos, muchas clasificaciones de riesgos y que en lo que estaba yo leyendo ahorita, pues aparecen varias condiciones de cada uno de ustedes y que pues ya lo sabemos, que están por grupos esos riesgos y toda esa literatura nos va a llevar a poder verlos allí de manera acertada. Recordemos rápidamente pues que ese riesgo lo vamos a marcar en un mapa de calor. Un mapa de calor, ese mapa de calor ya lo sabemos, tiene espacios de probabilidad e impacto. Así que toda esa información recogida del contexto lo vamos a colocar dentro de este mapa de calor y recordar solamente que la probabilidad está definida por la cercanía a la fuente. Cuando hacemos ese estudio, ese contexto detallado, vamos a poder ver qué tan cerca estamos de la corrupción o qué tan lejos estamos de una contaminación de la carga o qué tan lejos estamos de un hurto o qué tan cerca estamos de esto. Para eso, pues también están las estadísticas y pues cada empresa en particular determinará sus controles que pueden ser buenos, deficientes o pueden ser muy regulares. Bien, esto nos lleva, entonces, Guillermo, ¿por qué no nos ayuda un poco? Me gustaría hacer ese trabajo del contexto, me gustaría. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros para poder tener, pues, alguna observancia de eso? Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A lo que está público para poder conocer nuestro contexto. Entonces, acá tengo los últimos resultados del Ministerio de Defensa de Colombia. Los resultados son de julio de este año y acá hay algunos resultados. No los vamos a ver en detalle, pero obviamente que si yo quiero ver cómo esta primera gráfica acá es el homicidio, mi imagen tal vez no lo deja ver, el homicidio, cómo han estado los temas de homicidio y hay un comparativo y podemos ver que ha tenido una disminución el tema del homicidio. Si yo en mi tema, digamos, tengo una empresa relacionada con seguridad y vigilancia, esta gráfica podría ayudarme en esos elementos de valoración del contexto. El homicidio colectivo, también podemos ver y observar pues cómo ha venido, en este caso para Colombia, cómo ha venido las gráficas, nos ayudan a hacer un análisis donde yo pueda determinar que hay algo cóncavo de movimiento en la nación y podríamos inferir que podríamos estar muy cercanos a como estuvo el año 2013. Serían inferencias y yo por eso podría entrarlo a determinar. Muy importante. ¿Cómo está el secuestro? Vemos en estos escenarios de secuestro, pues sin duda, que para el país, para Colombia, ha disminuido de manera significativa. Y hay unas épocas en las cuales hay mayor secuestro. Discúlpenme. Especialmente vemos acá los escenarios, julio, junio, que son más escenarios de vacaciones que se dan allí, y pues allí se dispara un poco este espacio del secuestro, donde hubo 16 para este año en Colombia.
16 casos. Lo que son los delitos entonces asociados a temas sexuales, vamos viendo también en nuestra gráfica algunas situaciones de aumento, y esto querría decir que nuestras empresas en ese contexto externo e interno pues tendrían que estarlas validando permanentemente para los controles operativos que se den. El hurto de los vehículos. Ese hurto de los vehículos entonces muy importante. Este hurto de los vehículos, pues vemos en nuestra gráfica también unas situaciones que quiero que veamos en nuestra vista aquí. Podríamos inferir que al parecer estuviéramos muy cercanos a como estuvimos en el año 2014, en este momento, y que ha habido cierta lucha, sí, pero algunas condiciones en aumento que podríamos tener, y esto sería si yo estoy con un concesionario, una empresa, dependiendo de mi norte, pues podría validar estos elementos. El hurto común, en este caso a residencias, al comercio, también vemos alguna escala, a veces nos aterramos mucho con lo que vemos en televisión. Generalmente hay una comparación año a año, que dicen que bajó 35% con respecto al año anterior, pero pues tenemos que ver las tendencias. Tal vez podríamos decir que estaríamos como el año 2017. También podríamos en la gráfica ver los periodos de mayor situaciones de hurto al comercio. Aquí se proyecta enero, y pues con esto podemos validar varias cosas en ese estudio del contexto. El hurto al comercio también, puntualmente cómo va. El hurto a entidades financieras, aquí lo podemos ver, cómo se puede manejar o controlar en cada uno de estos. Si usted quiere esta estadística, simplemente las puede bajar de internet. Resultados, Ministerio de Defensa, último periodo, o sea, la última actualización de julio de este año. La piratería terrestre, aquellos que están manejando vehículos de carga y demás, pues vemos que hay una fluctuación y que podríamos inferir que podríamos estar cerca como estuvo el año 2016, y que hay una situación en este desarrollo que pues nos da ciertas tendencias, aunque ha disminuido con respecto al periodo anterior, y los meses en donde más situación se puede presentar esto. De esto, pues vuelvo y lo repito, vamos a llevarlo a nuestro contexto. La extorsión, que la escribieron varios allí hace un rato, pues vemos un tema creciente. La nación colombiana pues tiene una situación creciente a nivel de extorsión. Este último dato que aparece allí es un dato puntual. Este dato pues es hasta enero a julio, no está toda la sumatoria del año. Lo explico para que lo tengamos claro todos allí en estos elementos. Entonces, pues si estamos haciendo un estudio interno, la extorsión hay que validarla. La violencia intrafamiliar, vemos que va en creciente, va aumentando, y pues, aunque se mantiene, si en esta gráfica podemos ver algunas cosas que se mantienen en el tiempo. Bien, acá hay una pregunta. Gerson, ¿cuál es la pregunta, señor? Adelante, escríbala. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cada cuánto el ministerio actualiza la información? Bien, Gerson. Se dan 2 veces al año cuando la actualizan. Y como Colombia pertenece a la OCDE, entonces, pues esa información va hacia allá. Muchos dicen que pueden tener no una realidad muy cierta, pero pues será para nosotros pues unos elementos con los cuales vamos a revisar el contexto. Muy bien. También pues tenemos por otro lado los delitos contra los temas naturales y medioambientales. Acuerda que vimos que una de las letras era la parte environment, la parte ambiental. Nos escribían sobre el tema de las minas y demás. También vemos cómo ha tenido ciertos movimientos y los meses en donde esto puede generarse. Es bien importante, pues este es el global nacional. Los actos de terrorismo, atento aquí el auditorio en los actos de terrorismo, pues podríamos inferir algunas cosas aquí al respecto, pero en esta inferencia podríamos decir que estamos muy cercanos al 2015 en algunos elementos, y que pues aquí podríamos ver, si hiciéramos un análisis por gobiernos, también podríamos empezar a mirar cada uno de ellos, pero no quiero mencionar nada de tipo político, solo usted mismo saca sus conclusiones. Los meses mayores a nivel de terrorismo, fue febrero de este año, a nivel de terrorismo. Obviamente con esto yo puedo tomar decisiones comparado con periodos anteriores y demás dentro de cada marco de referencia. Las acciones subversivas, entonces también vemos aquí también cóncavo la situación,
Y asaltos a la población, pues no ha habido allí ataques. Afectaciones a las instalaciones de fuerza pública, pues tenemos 17 casos. En lo corrido hay un aumento de 113%. Lo que tiene que ver con emboscadas o hostigamiento, 14. Y esto pues es un reflejo de la nación puntualmente allí. Entonces, una invitación que cuando estemos preparando ese contexto, pues ese contexto esté debidamente validado con elementos como esto. Cocaína incautada, pues estos son resultados operativos que se dan. Claro que dicen que cuando se retiene una cantidad, pues ese es el 30%. Esto también podríamos leerlo como el aumento de cocaína. Los miembros del ELN que han sido desneutralizados, también nuestra fuerza pública, pues trabajando permanentemente al respecto de esta búsqueda de mejora de resultados. Sin embargo, pues vemos en nuestra gráfica una disminución, aunque si lo comparáramos con otros periodos, podríamos decir que estamos cercanos al 2014. Bien, por otro lado, lo que son los miembros del ELN muertos en desarrollo de operación, positivo esto porque nos va a ayudar, y los golpes que ha dado la nación, por ejemplo, en mayo de este año, fue uno de los golpes mayores que se dio en todo eso. Bien, de estas estadísticas que le acabo de mostrar, estamos cerca al final. De estas estadísticas, pues, que podemos sacar muchas tendencias y podemos definir esa probabilidad. Recuerde lo que le hablaba de la probabilidad, la cercanía a la fuente del riesgo, las estadísticas, las estadísticas. Bien, Guillermo, pero bueno, tú me has dicho que todos estos temas son como muy sociales, como muy de fuerza pública, pero ¿dónde pudiera yo observar? ¿Dónde pudiera observar otros aspectos a nivel competitivo, a nivel de mi nación? ¿Cómo está el transporte? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo está todo eso? Pues la invitación es a tener a la mano los resultados del Consejo Privado de Competitividad para Colombia y para las naciones de la Tierra. Esto es un marco global. Y hay un documento también donde usted puede ver cómo está cada departamento, cómo está Atlántico, cómo está cada zona, cómo está Colombia, cómo está el mundo. Y acá hay una invitación para que usted pueda ingresar al Consejo Privado de Competitividad. Ellos nos entregan unos informes, en este caso, y es un sistema que se llama SICO, el Sistema Internacional de Indicadores de Competitividad. Si usted quiere ver cómo estamos con otras naciones, entre allí, puede sacar mucha información para ese marco que usted esté haciendo. El IDS, que son los índices departamentales de competitividad, el análisis de comportamiento de competitividad del país a nivel departamental, y el ICC, el índice de competitividad de ciudades, donde vamos a ver los comportamientos, la cultura y demás aspectos. Creo que tenemos un comentario por acá. Adelante. Feliz día para todos. Se retira Ángela. Muchas gracias. Nos vemos luego. Muchas gracias, Ángela. Bien. Y aquí le estoy mostrando dónde podemos sacar estos elementos del Sistema Internacional de Indicadores. Yo saqué algunos. ¿Cómo está el control de corrupción? Esto está solo hasta el año 2016. No está actualizada esta gráfica como tal, así que la podamos ver en movimiento. Entonces, pues, vemos, esto es una calificación que está hasta 2.5 y menos 2.5. Chile, pues al parecer en esos pilares de control de la corrupción se ha fortalecido. Aquí vemos a Colombia y vemos más allá a México y a Honduras, que está por acá. Muy bien, esto como para un marco comparativo, usted saca sus conclusiones en el contexto. Eficiencia del Estado. En este caso, pues Colombia tiene una medición de 0, Honduras tiene una medición de tal vez de -1 o -1, menos cerca a 1. Y acá vemos las naciones, las demás naciones. El índice de desempeño logístico. Entonces podemos inferir de acá varias cosas. Esto nos lleva a retrasos, a costos y demás. Entonces vemos a nuestra nación Colombia en un marco calificado. Esto va de 1 a 5, tal vez 3 con algo. Honduras muy similar. Y pues el promedio de la OCDE, que es el promedio generalizado, cómo nos vemos para ese marco como tal. La estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo. Acá lo vemos para Colombia, pues de acuerdo al indicador, pues estaría tal vez cerca al 1, y lo que es Honduras un poco mejor, tal vez, en esa estabilidad política, aunque escuchamos mucho ruido en esa nación. El salario mínimo, este también es muy importante para revisar lo que también estamos pagando y demás. Y en este salario mínimo, pues tenemos a Colombia por acá, y tenemos pues a Honduras, que al parecer pues es mejor pago ese salario mínimo y está bien puntuado, de acuerdo a las naciones que estamos observando. Entonces esto nos lleva, queridos todos, sin duda, a evaluar
que necesitamos tener información para ese contexto externo. El contexto interno, por su parte, pues tiene lo que yo ya conozco dentro de mi empresa, las estrategias, la estructura, los modelos, los resultados, la parte financiera, entre otros elementos que tenemos allí. Y en esto, pues, hay unas preguntas. La organización cuenta con un modelo para identificar las condiciones externas, como por ejemplo el PESTEL. Se cuenta con un documento que permita identificar los riesgos relevantes, como los datos que se manejan para convertirlos en oportunidades. ¿Cómo son los controles que tiene el negocio? Recuerde que hay muchas condiciones. Ahora hablábamos de disminuir algunos costos. ¿Con qué práctica cuenta la organización para planear estrategias y visualizar los cambios? ¿Cómo se maneja el tablero de control? Nuestra mayoría de las empresas pues debe tener un tablero de control para monitorear nuestras actividades. ¿Qué modelo empresarial ha adoptado? Muchos pueden venir de una tendencia americana, otros de una cultura española, otros de familia. La alta gerencia revisa los sistemas de gestión. Es una invitación fuerte allí a eso para la toma de decisiones. Hay un pensamiento basado en riesgos. Estos solo son preguntas para la gerencia. Hay muchas más. Y quiero pues ir cerrando con esta frase, es de mi autoría. Para mantener un mercado cambiante, los gerentes debemos pensar en los factores externos e internos e identificar en ellos las amenazas y oportunidades. Esta será la única manera de anticiparnos ante un mercado cambiante. Bien, quiero contarles un poco, pues haga usted allí mismo sus conclusiones. Ya miramos si nos pueden abrir un poco el micrófono para las conclusiones. Y aprovecho este espacio 2 minutos para contarle qué es Huella Logística. Huella Logística es una empresa colombo-hondureña y esta es una empresa que tiene 12 años en la nación de Colombia. En Honduras tenemos 3 años. Y dentro de esto, lo que buscamos siempre es que nuestras empresas sean más competitivas dentro de la cadena de distribución. Manejamos diferentes clientes, transporte, la parte de agentes de carga, agentes de aduana, exportadores, importadores, operadores logísticos, entre otros. Tenemos 4 líneas de negocio, 4 líneas de negocio. Huella Gestión, si usted requiere que implementemos un sistema de gestión en su organización, Huella Logística lo puede ayudar. Huella Vial, monitoreamos vehículos de carga, tenemos un software, un desarrollo propio, alrededor de 260 vehículos por día. Huella CSI, donde hacemos investigación, y una unidad de negocio reciente se llama Huella Educativa. Si usted se quiere formar, se quiere entrenar en estos aspectos, puede consultarnos para poder avanzar un poco al respecto de esto. Bien, creo que hay algunos comentarios, los voy a leer ya para cerrar. La presentación la enviamos a sus correos, nos escribe Marcela, Guillermo nos dice que muchas gracias, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Bien, en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en nombre de CEO Atlántico, en nombre de Huella Logística, agradecerles este espacio que nos han brindado. Esperamos poder continuar en próximos escenarios como estos. Muchas gracias, mi doctor Efraín Cepeda, Marcela, Fausto, María Elena, entre otros que nos han acompañado. Muchas gracias. Gracias y paz. Un abrazo para todos. Bendiciones. Guillermo, a ti muchísimas gracias por todo tus excelentes explicaciones como de costumbre. Gracias a todos los casi 200 participantes que tuvimos en el espacio de hoy. De parte de la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico y de parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla, les deseamos a todos un excelente resto de día y que sigan conectados con la Cámara, que vendrán muchos más eventos como este importantes, sobre todo en estos momentos de reactivación económica, que es clave estar actualizados y estar al tanto de todo lo que está aconteciendo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Luis Guillermo, muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias y paz. Bendiciones.